que yo diría que en Chile básicamente agrupa, yo diría, prácticamente la mayoría absoluta del mundo sindical organizado. Hay dos organizaciones más, una central autónoma de trabajadores y una Unión Nacional de Trabajadores de Chile, pero básicamente la CUT. Hay otra pregunta que me parece fundamental y te la hago a ti, embajador, porque usted ha sido senador y diputado de la República. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? Porque da la impresión que esta es una instancia paralela a los partidos políticos. ¿No deberían ser los partidos políticos los que hagan este diálogo social? No, yo diría que los partidos de todas maneras entran a consensuar políticas y acuerdos. Mira, un líder de la oposición al actual gobierno, la presidenta Bachelet, recordaba en un foro que tuvimos hace unos 15 o 20 días atrás, organizado por otra organización tan importante como es FUSAE, que el 95% de las leyes en Chile hoy día se aprueban por unanimidad o por consenso. Eso implica, digamos, que los partidos políticos, las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, sostenemos instancias bicamerales, ¿no? Finalmente son capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Y en el gobierno hay todo un trabajo previo, ¿no?, para que las distintas fuerzas políticas, expresando sus puntos de vista, lleguen a consensuar finalmente un proyecto, ¿no?, y sea transformada en ley de la República con el respaldo de la totalidad de las fuerzas políticas, ¿no?, de derecha, centro, ¿no?, izquierda en nuestro país. Es decir, los partidos políticos yo no los veo en Chile completa y definitivamente alejados del diálogo, del acuerdo, del consenso, de la concertación. Muy por el contrario, ¿no? ¿No es una competencia de los partidos o competencia de los partidos? No, yo no lo veo como una competencia a los partidos, ¿no? Básicamente son instancias de expresión, de participación distintas, ¿no?, de la ciudadanía, y yo creo que los sindicatos, los empleadores también tienen el derecho, ¿no?, a tener sus propias instancias, ¿no?, y a entregar iniciativas que pueden transformarse el día de mañana, ¿no?, en proposiciones de ley que finalmente sean aprobadas y sean leyes generales de la República, ¿no? Yo creo que es mucho más rica la discusión en que estén participando todos, ¿no? No solo a través de los partidos políticos. Creo, ¿no es cierto?, en este caso, en los sindicatos y en las confederaciones de empleadores que puedan entregar su aporte, pero por supuesto, ¿no? Y así vamos construyendo país todos, sin excepción. ¿Los temas de estos consejos tienen que ser obligatoriamente temas que tengan que ver con la productividad y el empleo o no necesariamente? Bueno, tienen que ver con la productividad del empleo y con muchas más cosas. Es decir, nosotros en la propia ley del CES hay una previsión de la creación de comisiones de trabajo específicas y las hay, pues por ejemplo, cuando se crea el CES está muy en el centro del debate la incorporación al entonces llamado mercado único, pues se hace una comisión que ve los temas que tienen que ver con el mercado único. Hay una comisión que habla de salud, consumo y otra serie de materias, educación. Hay otra comisión que ve relaciones, empleo y seguridad social. Hay otra comisión que ve los temas de agricultura y pesca. Hay otra comisión que ve los temas específicos de la mujer. Es decir, en el CES es un espectro de materias muy amplio y evidentemente, dependiendo de las etapas, pues a lo mejor hay comisiones que tienen mucho más trabajo que otras. Pero, y luego hay una muy importante, que tiene bastante actividad, que se llama de economía y fiscalidad. Es decir, y eso está en la ley del CES. Luego, quiere decirse que en el CES se ven un conjunto de materias, muchas de ellas tienen relación directa con el empleo y otras no. Y luego, el CES, en el caso nuestro, tiene no solo de modo preceptivo que emitir dictámenes sobre los anteproyectos de ley, sino que de modo facultativo puede hacer informes, lo decía antes, a iniciativa propia. Y entonces cogemos temas, por ejemplo, la situación de la inmigración y el empleo. Es un ejemplo gráfico de un informe que hacemos el CES, tarda un tiempo en elaborarse, consensuamos al final el informe y le sirve al gobierno para desarrollar la ley que llamamos de extranjería en forma de reglamento. Y me permito también añadir, o sobre todo, ¿cómo diría yo?, apoyar inequívocamente las palabras del embajador de que efectivamente las facultades del CES, las posibilidades del diálogo y la concertación social no solo son absolutamente compatibles con la soberanía que reside en el Parlamento a través del sufragio universal, sino yo me atrevo a decir, por lo menos en el caso de mi país, que el grueso de los partidos políticos y desde luego los dos fundamentales, gobierno y oposición, están encantados de esa experiencia,
porque cuando están en la oposición se les suministra evidentemente información de lo que piensa esa sociedad civil, y cuando están en el gobierno les viene muy bien. ¿Y no han habido peligro de que los partidos metan manos en estos consejos? No, ese peligro por lo menos lo tenemos nosotros No sorteado, porque hay una cosa también muy importante, muy larga de contar, y yo la digo en un segundo. La autonomía, a estas alturas del proceso, no siempre ha sido igual, de las organizaciones, y añado, no solo las sindicales, sino las empresariales, es muy alta. No hay una dependencia respecto de los partidos, ni hay un condicionamiento a pactar y a llegar a acuerdos en función de que a un partido le siente bien o le siente mal. Esa autonomía nos permite afirmar que la injerencia de los partidos políticos es prácticamente inexistente, tanto en el diálogo social como en el diálogo institucionalizado. Ok, vamos a ver un corte. Y no crea que yo a mis invitados no les voy a pedir la recomendación local, ¿no? Porque obviamente no se puede dejar de pedir la recomendación local, porque nosotros, usted ha estado escuchando y dirá, bueno, pero quizás aquí será, se podrá, tiene las condiciones, habrá cosas que hacer previamente a crear estos consejos de diálogo social o de convivencia económica y social. Es la pregunta que muchos serán. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, yo creo que no es de perogrullo hablar de cuáles son los objetivos que debe tener un diálogo social o un diálogo económico-social, ¿no? Obviamente nadie debería pensar que solamente es cómo se lo ponen de acuerdo los trabajadores, los empresarios para tener mejores condiciones laborales, no necesariamente. Estamos hablando de objetivos de país, ¿ya? Es importante en esto, digamos, el logro de un país que tome en cuenta, digamos, a todos y no sea un país de exclusión, ¿no? ¿Ah? ¿Cuáles son como los objetivos que se trazó a España cuando inició este Consejo Económico y Social? Bueno, nosotros, como dije antes, lo iniciamos en 1991 y ya teníamos una experiencia anterior. El objetivo, en el caso del Consejo Económico y Social, viene muy fijado por lo que dice su ley constitutiva. Es decir, el objetivo es que sobre anteproyectos de ley que tengan que ver, como dije antes, con cuestiones sociales, laborales, económicas, bueno, pues que digamos lo que opinamos las organizaciones allí representadas. Entonces se le hago de otra manera la pregunta. ¿Qué ha logrado este Consejo Económico y Social? ¿Una España más justa? Yo creo que lo que nosotros hemos logrado es contribuir Sí, de entrada a la consolidación del propio diálogo, que es importante. Esto es importante que se tenga en cuenta, porque hay intangibles en el diálogo. ¿Diálogo? ¿Diálogo para qué? Claro, el diálogo tiene que tener evidentemente contenidos, pero el hecho en sí mismo de que se establezcan cauces institucionalizados de participación y de diálogo estabiliza la propia democracia y además crea una imagen donde se buscan consensos y tiene traducciones. En el caso de mi país, si se ve la conflictividad que había al inicio de la transición, yo le daría hasta cifras. En el año 79 se hicieron 180 millones de horas de huelga. 30 años después se hacen 20 veces menos. No es una realización del CES, es todo un proceso. Es decir, eso en cuanto, digamos, a lo formal. Luego, en cuanto al contenido, pues evidentemente dentro del CES, distingo una vez más el diálogo institucionalizado de la concertación. Bueno, nosotros creo que en la medida que sobre distintas materias que afectan a la sociedad, que afectan a los trabajadores, que afectan a las empresas, emitimos opiniones, digamos, consensuadas, no siempre, nosotros estamos contribuyendo de algún modo a que las políticas públicas traducidas en legislación, en medidas de gobierno, pues en lo que nosotros entendemos pueden favorecer a nuestra sociedad, a los trabajadores, a los empresarios y al conjunto del país. Objetivo, repito, ahí está delimitado por la ley, pero cualquier objetivo de diálogo social y de concertación tiene que ser la búsqueda de soluciones pactadas, consensuadas o intentos de buscar esas soluciones frente a los problemas que tiene el país en cada momento. El año pasado, por ejemplo, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y el Gobierno, en 2008, han firmado el 27 de julio un documento en donde frente a los problemas de la crisis, etcétera, etcétera, se comprometen a abordar toda una serie de materias y desarrollar otras.
Hay una dificultad por la propia crisis, porque cuando estamos en vacas flacas es más difícil ponerse de acuerdo, porque lo que hay que repartir son los sacrificios, no es como en los momentos de crecimiento y de auge, que lo que hay que repartir son beneficios. Pero esa voluntad frente a una situación tan difícil como esta subsiste. Hay, repito, más dificultades, pero el objetivo es, ante los problemas, ver el listado de esos problemas, ver dentro de ellos cuáles son susceptibles de encontrar soluciones negociadas y ponerse a negociar. A veces sale, a veces no sale. Ok, sin duda Chile del 90 para adelante es un país más